Hoy es un tema frecuente, pero que la verdad es una patología muy frecuente, pero la mayoría de las veces no se maneja correctamente. Vamos a hablar de diarrea aguda y diarrea crónica. ¿Cómo se definen las diarreas? Sabemos que la diarrea se produce como consecuencia de una alteración en los mecanismos fisiológicos que intervienen en lo que es el transporte de hidroelectrolíticos y o la fisiología del músculo liso gastrointestinal. Entonces, la definición que ustedes van a encontrar en todos los libros es aumento en la excreción fecal de agua, con lo cual voy a tener una materia fecal de alto volumen y baja consistencia, y o aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de 3 por día, y o aumento en el peso de la materia fecal, más de 200 gramos por día. ¿Cómo se clasifica? Son muchas las clasificaciones: aguda, persistente, crónica, acuosa o inflamatoria, alta, baja, funcional o orgánica, y según el mecanismo fisiopatológico. La verdad es que para el manejo diario, lo que más usamos nosotros es la clasificación de aguda, persistente o crónica, y a su vez usamos después lo que es funcional u orgánico, porque después vamos a ver, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, la mayoría de las diarreas tienen un componente mixto, no son de un solo tipo de componente. Bien, entonces, desde el punto de vista de la evolución, se les presenta a ustedes un paciente en la guardia, en su consultorio, donde sea, y dice: yo vengo con diarrea. Definimos: aguda, menos de 14 días; persistente, más de 14 días, menos de 28; y crónica, más de 30 días. Las causas de la diarrea aguda, que son la mayor parte que le van a consultar a ustedes en una guardia, la mayor parte son infecciosas, es lo más frecuente, producida por bacterias, virus o parásitos. Hay que tener en cuenta que algo tan sencillo como parece la diarrea constituye la segunda causa de muerte y mortalidad a nivel mundial. Con respecto a las causas no infecciosas, son múltiples. Ahora vamos a charlar un poquito. Pueden ser drogas, colitis isquémica, enteritis actínica, impactación fecal, alergias, intestino irritable. Estos, digamos, con el interrogatorio, ustedes van a ir viendo si el paciente tiene, qué medicación toma. Colitis isquémica, ¿dónde lo van a sospechar? Un paciente de 80 años viene con dolor postprandial el tiempo previo. Enteritis actínica, se hizo radioterapia previamente. Tengan en cuenta que lo que es la enteritis, incluso la rectitis, la colitis actínica, puede presentarse años después de que el paciente terminó la radioterapia. No necesita ser algo agudo. La impactación fecal, lo van a ver mucho en los pacientes ancianos. Tienen diarrea por rebosamiento. El típico abuelito que te traen del geriátrico, en realidad la diarrea es porque tiene un bolo fecal arriba. Alergias, el colon irritable. El colon irritable no solo es el paciente constipado, también está el paciente con diarrea, con un tránsito rápido, que son muy difíciles de manejar, e incluso está el paciente que alterna diarrea y constipación en lo que es colon irritable, que son realmente muy difíciles de manejar en consultorio. Intoxicación por metales pesados, el saturnismo, tener en cuenta, la sepsis, un acceso rectosigmoide, cuando lo van a sospechar, un paciente que tiene relaciones anales, un paciente que se hizo una colon o una rectoscopía el tiempo previo. Tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales de abdomen agudo, una apendicitis, una diverticulitis, puede debutar con una diarrea. Lo van a ver en general. Viene el paciente con dolor, ya sea posiblemente izquierda o derecha, viene con diarrea, fiebre. Patología, lo mismo, ginecológica, la peritonitis y la obstrucción colónica. Cuando por debajo de la obstrucción, en lo que queda, el paciente presenta una diarrea. Como dijimos antes, dentro de las diarreas agudas, lo más frecuente es que sean infecciosas. La lista es muy larga, ustedes ya la deben haber leído en los libros. Bacteriana, fundamentalmente. Vibrio cholerae, por suerte, en el último tiempo no hemos tenido, por lo menos acá en Rosario, muchos brotes de cólera, sí, Escherichia coli, Bacteroides, Campylobacter, Salmonella notifis, Clostridium difficile, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, Yersinia y Shigella. Y fundamentalmente los virus, que tenemos rotavirus y virus normal, sobre todo en los adultos. Igualmente, la mayoría de las veces uno hace un diagnóstico clínico y no termina de confirmarlo, pero muchas de las diarreas que tenemos, sobre todo ahora que empieza el invierno o las diarreas de verano, son virales. Y después, parásitos, fundamentalmente en nuestro medio, buscar la giardia, búsquenla siempre más allá del nivel socioeconómico del paciente, porque hay giardia. Recuerden que para buscar una giardia tienen que pedir un parasitológico en fresco, tienen que buscar huevos, tienen que ver los quistes y los trofozoitos. Si ven solo quistes, no significa que ese paciente tenga enfermedad por giardia. Cryptosporidium, isospora, como ustedes deben saber, fundamental. Nosotros tenemos
Convivimos en nuestra región con, hoy por hoy vemos desarrollo y subdesarrollo. Tenemos pacientes HIV estables en tratamiento que tienen las enfermedades del inmunocompetente, pero a su vez tenemos mucho SIDA. Dictosporía y misospora lo van a ver mucho en los pacientes con SIDA realmente. Entamoeba, blastocitis, ciclospora y luego el minto, que también hay que buscarlo. Recuerden siempre con eso sí, un parasitológico seriado. Esto es lo que hay que tener en cuenta. La mayor parte de las diarreas agudas, el del 90% se autolimita. Entonces, hay que optimizar qué le vamos a pedir al paciente que consulte una guardia, porque hace 2 días que viene con diarrea y a lo mejor con fiebre, y qué le vamos a dar. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir en una diarrea aguda infecciosa? Como ustedes deben haber estudiado, tenemos por un lado la capacidad de adherencia de las bacterias, la capacidad que tengan de adherirse a la mucosa y dañar la mucosa, invadirla, en el caso de una Yersinia, por ejemplo, y de la producción o no de toxinas, ya sea enterotoxinas o citotoxinas o neurotoxinas. No sé si ya tuvieron micro, ¿sí? Bien. Los factores ambientales, las condiciones socioeconómicas son fundamentales, la mala higiene de las manos es muy importante, el clima tropical, la estación del año, como les decía antes, en esa época van a ver en las guardias, van a empezar otra vez las diarreas, y los vectores agua-mar. Y después por otro lado los factores del huésped, la barrera gástrica, los pacientes con acloripia, los pacientes que toman IBP en forma crónica, tenemos que aumenta el pH gástrico, por lo cual disminuye la barrera gástrica. Esto es fundamental, por ejemplo, en un paciente en UTI de terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica, lo tenemos en tratamiento con IBP para protección de las úlceras y tiene una colonización bacteriana completamente distinta. Otro punto es la motilidad. El paciente con una esclerodermia, el paciente con una gastroparesia diabética va a tener alteraciones en la motilidad normal. Normalmente nuestro pH gástrico y la motilidad hace que tengamos un clearance más rápido de bacterias y no tengamos diarrea. Y la flora normal. Siempre preguntar si tuvo tratamiento antibiótico los días previos o las semanas previas. La gente se automedica mucho, amoxiclavulánico, ciprofloxacina por una muela, por una infección urinaria, por lo que sea. Siempre indaguen sobre eso, que va a alterar la flora normal. ¿Cómo vamos a enfocar a un paciente? La anamnesis. Esto es fundamental, chicos, lo más importante. Antecedentes alimentarios. ¿Qué comió? ¿Qué estuvo comiendo? Si alguien más que comió con él se encuentra también con diarrea y o con vómitos. Si estuvo de viaje y anduvo comiendo otro tipo de cuestiones. Como decíamos antes, la ingesta de medicamentos. Preguntar por antibióticos y por todo tipo de medicamentos. Ahora después vamos a ver la lista. Son muchos los medicamentos que le pueden dar diarrea a un paciente. Y en los medicamentos, no se olviden de preguntar el tema de... le dice Yuyo, pero cuestiones biomédicas. Siempre tomó el tecito que le dijo la vecina, o le puso al mate tal cosa, o algún remedio casero, lo que sea, siempre preguntarlo. Lo mismo que el uso subrepticio de laxantes. La gente no considera el laxante, a lo mejor la cáscara sagrada, lo que sea, pues se lo dio un vecino como un medicamento, y eso le va a producir diarrea, a lo mejor no sabe. Los conflictos emocionales, sobre todo, van a gatillar diarreas en lo que es el colon irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Como toda enfermedad autoinmune, pasa siempre un gatillo emocional. Las malas condiciones sanitarias, los viajes, como habíamos dicho, comunidades cerradas, todo aquel que vive en un asilo, una guardería, en un geriátrico, otros miembros de la familia, contacto con animales y fundamental el estado inmunológico. Nosotros vemos muchos pacientes, como decíamos, con SIDA y después muchos pacientes tratados con corticoides por distintas enfermedades autoinmunes, azathioprina, quimio. Siempre preguntarlo porque les cambia completamente el espectro y cambia también la conducta que uno va a tomar ante la diarrea aguda. Dentro de lo que es el aspecto macroscópico, dentro de lo que le vamos a ir a preguntar a un paciente, le vamos a preguntar cuántas deposiciones tiene por día. Cuando el paciente viene y dice, doctor, tengo diarrea, siempre pregunten cómo es la materia fecal. Sólida, líquida, pastosa. La gente dice, tengo colitis y a lo mejor es una materia fecal un poco pastosa y nada más, o es un aumento de la frecuencia de lo que estaba acostumbrado el paciente, pero no es realmente una diarrea. Siempre pregunten bien. No todos tenemos los mismos conceptos, y la gente no es médica, no tiene por qué saber realmente lo que es una diarrea. Es líquida, es sólida, es pastosa. ¿Cuántas deposiciones por día tiene? ¿Tiene moco, pus, sangre? ¿Tiene fiebre, dolor abdominal, vómitos, algún síntoma acompañante?
Ahí ustedes van a poder ya en un principio diferenciar. Es una diarrea acuosa, no inflamatoria, que es la diarrea líquida, es una diarrea de gran volumen, en general es una diarrea que viene de delgado, sin sangre, sin moco, sin pus, está acompañado de un dolor periumbilical previo a la deposición. En general estos están causados por la Escherichia coli enterotoxigénica, es una toxina que lo que va a hacer es estimular la secreción hacia la luz intestinal y eso le va a producir la diarrea al paciente. El estáfilo, en lo que es, acuérdense que tiene la toxina preformada, lo mismo que el Bacillus cereus, el cólera, Clostridium, Rotavirus, Norovirus, la Giardia y el Cryptosporidium. Y la disentería es cuando el paciente te dice, no, tengo moco, pus o sangre, está con fiebre. Suelen ser deposiciones, cuando hay una disentería, cuando hay inflamación y vemos moco, pus o sangre, en general es porque el germen afectó lo que es a nivel distal, o sea, lo que es el colon. Entonces es un paciente que va a tener tenesmo, urgencia, siempre pregunten. Usted va de cuerpo, se queda con ganas, siente que no terminó de evacuar todo lo que tenía, tiene dolor abdominal y va muchas veces, pero poca cantidad, a diferencia de la diarrea acuosa. Y esto sí en general es más Salmonella, Campylobacter shigella, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, Yersinia, Ameba y también el Clostridium difficile que puede dar este tipo de diarrea. Al examen físico, siempre que entre un paciente a su consultorio, venga por lo que venga, recuerden esto, tiene que tomar los signos vitales, chicos. Consulte por lo que consulte. Los signos vitales, ¿qué nos van a servir? Si un paciente viene con diarrea de gran volumen, ¿qué vamos a buscar? Deshidratación. Tomar la presión, frecuencia cardíaca, respiratoria. Ahora vamos a ver los grados de deshidratación, ver si tiene alguna condición clínica asociada. Esto nos va a poder guiar también, si tiene manifestaciones extradigestivas, a los distintos diagnósticos diferenciales del paciente. Bien, si tiene inestabilidad hemodinámica, va a estar el paciente hipotenso, taquicárdico, o puede estar bradicárdico, o por ejemplo, una Salmonella tifus o una Yersinia invasiva que puede producir, van a tener, el paciente tiene fiebre, tiene esplenomegalia, tiene leucopenia y tiene la bradicardia relativa. O sea, durante la fiebre no se pone taquicárdico, sino que se pone bradicárdico. Por ejemplo, eso en diarrea invasiva. O sea, que tengan en cuenta que tanto la taquicardia como la bradicardia. Y las alteraciones de la perfusión periférica. Ustedes van a ver, el paciente va a estar pálido, tiene hipoperfusión a nivel digital, está frío, cianosis, taquipneico. En general la taquipnea pues son pacientes que si tuvieron realmente mucha diarrea van a estar con una acidosis metabólica, por pierden bicarbonato, son pacientes que van a estar muy taquipneicos. El estado de conciencia. Puede ser de un paciente excitado hasta un paciente que realmente esté convulsivando, sobre todo si hay trastornos del medio interno, que lo van a ver, si son pacientes, ya le digo, una diarrea muy importante, lo van a ver, o en general pueden estar más letárgicos o en coma. La hipotermia y la hipertermia, también los dos extremos. Esto calculo que lo conocerán, los signos de deshidratación leve, moderado, severo. En la deshidratación leve la presión suele estar normal, lo mismo que la frecuencia cardíaca, la respiratoria. A nivel de piel no tiene signos del pliegue, los ojos no están hundidos, esto fundamentalmente lo van a ver en pediatría. El volumen minuto urinario es normal, el paciente está alerta, refiere sed, ahí sabemos que hay menos de un 5% de pérdida de peso y el déficit de líquido no es realmente importante, menos de 50 mililitros. En la moderada ya puede estar algo hipotenso, ya está taquicárdico. Esto es lo que tienen que fijarse, ya empieza con taquicardia. La respiración empieza a ser más profunda primero, antes de acelerarse. Hay una leve retracción de la piel, los ojos hundidos, siempre mírenle las mucosas a los pacientes y ya empiezan a orinar menos. Eso me había olvidado, también pregúntenle cómo viene orinando, si el paciente se dio cuenta que bajó el ritmo diurético. Ya está más estable el paciente, la pérdida ya es casi un 10, puede ser hasta un 10% del peso corporal y el déficit es de 60 a 100 mililitros kilo. En la diarrea severa, el paciente ya está hipotenso, está taquicárdico y un pulso débil, lo van a sentir rapidito y débil. La respiración es profunda pero es bien rápida, está bien taquipneico el paciente, la piel retraída, los ojos hundidos, las mucosas secas completamente y ya puede estar anúrico. Puede ponerse muy irritable o incluso ya estar en coma. Acá hay pérdida de más del 10% del peso y pérdida más de 100 mililitros kilo. Como habíamos charlado antes, las condiciones clínicas que se manifiestan con diarrea, siempre tener en cuenta en estos pacientes
Que no se nos pase por alto una apendicitis, una diverticulitis, una isquemia intestinal, como decíamos antes. ¿Quién va a tener una isquemia intestinal? En general, paciente añoso que cuando uno lo interroga a la familia, por ahí venía los días previos con dolor postprandial, tiene antecedentes cardiovasculares. Suelen ser este tipo de pacientes. Son pacientes que van a tener acidosis metabólica en el laboratorio, aumento de la amilasa, aumento del LDH, porque hicieron una isquemia intestinal, en una eco van a tener líquido libre. Y no lo van a ver frecuentemente, pero sucede también en personas jóvenes con algún tipo de trombosis, generalmente por enfermedades autoinmunes. La sepsis generalizada puede ser pacientes que por su mal estado general, por el shock o por lo que sea, relajan el esfínter y también tienen diarrea. La neoplasia rectocolónica en general no los van a ver a los pacientes con una diarrea aguda muy importante, son pacientes más de consultorio que nos vienen porque hace varios meses que ya vienen con diarrea, con sangre, en realidad no es diarrea, más cambio en el hábito evacuatorio, es raro. Y siempre recuerden los viejitos que están en el geriátrico, que nadie los mira, que no los rotan, que no toman líquido, la impactación fecal. Otra, como habíamos dicho antes, de lo que es manifestaciones extraintestinales. Como les dije, uno cuando interroga y el examen físico puede llegar rápidamente a un diagnóstico. Urémico hemolítico. El urémico hemolítico, tengan en cuenta que uno lo asocia y dice, bueno, urémico hemolítico pediatría. Lo que es el YU, el urémico hemolítico de la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, uno dice YU en pediatría, PTT en adulto. No, a veces, o sea, hoy por hoy se habla que son espectros de una misma enfermedad y hemos tenido en la sala pacientes con urémico hemolítico adulto. En general son pacientes que tuvieron la diarrea 8 o 10 días antes, Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, y vienen síntomas neurológicos, en general letargia, pero pueden llegar a ser convulsiones, la anemia, la púrpura, oliguria, hipertensión y hepatoesplenomegalia. El síndrome de Reiter, hoy por hoy no se llama más Reiter porque Reiter era de los nazis, pero bueno, no lo corregí. Son pacientes que vienen, si se acuerdan, tienen una artritis reactiva, son artritis migratrices no destructivas, el paciente viene con conjuntivitis, uveitis y también tuvo el antecedente de la diarrea. Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, los gérmenes. La glomerulonefritis, busquen la Yersinia, hematuria, edema, hipertensión y alteraciones neurológicas, todo secundario al daño renal que va a tener. De dolor y defensa fosílica a la derecha, cuando el paciente viene con dolor y fosílica a la derecha, uno ¿qué va a pensar? Va a pensar apendicitis, va a también ver la edad. Y lo que otro que hay que tener en cuenta, uno como gastroenterólogo ya quiere pensar que el paciente tiene Crohn, y lo otro es Yersinia y también TBC. La Yersinia afecta fundamentalmente lo que es la región idiocecal, y es más, es un diagnóstico diferencial junto con la TBC de Crohn. Y realmente tenemos TBC intestinal y también Yersinia. Y cuando uno entra en la endoscopia, incluso hay placas, hay erosiones, digamos, hay sangrado, el diagnóstico por biopsia. Y si tiene signos peritoneales, también tener en cuenta que puede tener un megacolon, consecuencia de un clostridium difficile. Estos son pacientes, no cualquiera va a tener un clostridium difficile, son pacientes en general que estuvieron internados, que recibieron antibióticos de amplio espectro, o pacientes inmunosuprimidos, por distintas cuestiones, ya sea un cáncer, una enfermedad autoinmune o un SIDA. Y la Escherichia coli enterohemorrágica. Dentro de los exámenes complementarios, ahora que vamos a charlar bien, porque uno no le pide esto a todos los pacientes. Al paciente que ya venía institucionalizado previamente, el paciente inmunosuprimido, el paciente que entra chocado o con mal estado general, uno sí lo va a ingresar y va a hacer toda una serie de estudios complementarios. En general, en el paciente ambulatorio no vamos a hacer todo esto. Si el paciente realmente cumple con estos criterios, las pruebas son un hemograma, ver que no esté anémico, ver que no tenga una trombocitopenia, ver cómo están los blancos, si está inmunosuprimido, la función renal, porque un paciente deshidratado hay que ver que no tenga una falla renal aguda, tener en cuenta el tiempo de evolución, a lo mejor si viene con 24 horas, el paciente se deshidrató, 24 horas después lo van a ver en el laboratorio en la creatina, eso tenerlo en cuenta. Y el ionograma es fundamental. Los pacientes con una diarrea muy profusa, eso se ve mucho en los pacientes con SIDA, con diarrea por cryptosporidium fundamentalmente, vienen con hipocalemia, vienen con parálisis hipocalémica directamente, con potasios de 1,5 muy marcados. Entonces el ionograma es importante. Lo otro que pueden tener es una hipernatremia por deshidratación en estos pacientes. Y siempre pedir un ácido base, que sea un ácido base venoso,
porque para ver el grado de acidosis, son pacientes con acidosis metabólica en general. Los estudios de materia fecal, leucocitos de materia fecal, ¿cuándo se lo van a pedir? Cuando el paciente dice que ve moco, pujo, sangre en la materia fecal. Y los parásitos, como dijimos, depende de la población, de qué paciente tengamos enfrente. Si vamos a ir a buscar un Cryptosporin, una microspora o una Isospora beli, en el caso de los pacientes con SIDA. El coprocultivo en general tiene bajo rédito de diagnóstico, las diarreas bacterianas se autolimitan y cuando ustedes les vienen el resultado del copro, el paciente ya no tiene más diarrea, o sea que no le van a dar antibióticos en general. Distinto es si un paciente que está internado, que viene con antibióticos amplio espectro, que empieza con diarrea estando en el hospital, uno sí va a entrar a un coprocultivo porque tiene que descartar causas bacterianas. Y el Clostridium difficile, como dijimos también, paciente inmunodeprimido o con antibióticos de amplio espectro. En general, lo que se pide en consultorio o en la guardia es un depósito de materia fecal. De ahí no se pasa, salvo que sea un inmunodeprimido, que venga con una repercusión clínica importante, sea un paciente institucionalizado o internado. El concepto básico es no prescribir medicamentos más peligrosos que la enfermedad que uno pretende tratar. ¿Cuál es el objetivo? Aunque parezca una palabra, la reposición hidroelectrolítica. Si la deshidratación es leve o moderada, nosotros lo vemos en la guardia o en el consultorio, la reposición es oral. Es fundamental mantener la vía oral en todos los pacientes. Y ya si la deshidratación es grave, uno va a tener que internarlo y empezar con hidratación endovenosa. La hidratación oral, lo que se indica son las sales de rehidratación oral, son de bajo costo, se ha demostrado que tienen alta efectividad en niños, ha logrado mejorar la morbi-mortalidad, o sea, la diarrea en zonas carenciadas. Ustedes saben más mejor que yo cómo están compuestas las sales de rehidratación y abajo está cómo es la preparación casera. Media cucharada de té, 8 cucharadas de sal, 8 cucharadas de azúcar y los 2,5 gramos de bicarbonato en 1 litro de agua hervida y enfriada. Todo depende en qué medio socioeconómico estemos. Si el paciente le va a preguntar, ¿puedo tomar 7up? ¿Puedo tomar Gatorade? Lo que sea. Si el paciente lo puede comprar, Gatorade, bueno, no quiero hacer propaganda de ninguna marca, se puede tomar. La 7up, que es una creencia que tiene la gente, en realidad no es más 7up, era porque tiene un pH más de 7. Eso no es así, en realidad tiene un pH ácido y no aporta todos los minerales necesarios. Entonces eso no sirve. Y aparte tiene gas, con lo cual lo va a distender. Un paciente que de por sí se está con diarrea va a estar inflamado. Lo que sí sirven es todo este tipo de Gatorade, Power y todas que sí aportan minerales. Y si no lo puede comprar, las sales de rehidratación oral. Fundamental que tomen mucho líquido. La alimentación en estos pacientes, porque por ahí la gente no, hace dieta, no comas nada. No. La alimentación tiene que ser precoz, dentro de las 4 horas después el paciente no tolera obviamente, de la rehidratación. Suficiente. Piensen que el paciente va a estar está algo hipercatabólico, por lo tanto la ingesta calórica va a favorecer la renovación epitelial. Piensen que la diarrea a lo mejor barrió con la vellosidad del paciente. Fraccionada. Poca cantidad, muchas veces. Si no, el paciente no lo va a tolerar. A la temperatura adecuada, ni muy frío ni muy caliente. No hay que indicar bien en el agudo, esperar 1 o 2 semanas, el tema de los lácteos. Cuando las diarreas son muy importantes, los gérmenes lo que suelen hacer es barren la parte más alta de las vellosidades. No sé si recuerdan, donde se ubican las disacaridasas, están en la última parte de los pelitos de las vellosidades, con lo cual los pacientes pueden tener momentáneamente una intolerancia a la lactosa. Por eso uno no les recomienda el tema de los lácteos, por lo menos por 1 o 2 semanas, si la diarrea fue muy importante. Lo mismo que nos pasa, ya digo, los pacientes con SIDA ya con diarreas más largas, uno intenta evitar por 1 o 2 semanas la leche. Las antinas lo que van a hacer es estimular la motilidad del tubo digestivo, o sea que evítenlo, el alcohol obviamente no, y también una dieta baja en fibras le va a dar, obviamente. Inicialmente se dan almidones y cereales hervidos. La dieta que todos conocemos, arroz con queso, polenta con queso, manzana, banana. Bien, ¿cuáles son los errores frecuentes que se cometen? La utilización excesiva de la hidratación endovenosa. El paciente interna le ponen un HP alto y no le habilitan la vía oral rápidamente. Se exceden el tiempo con la hidratación cuando en realidad lo más importante es que recupere la hidratación por vía oral. Raramente usamos las sales de rehidratación, eso es verdad, las tendríamos que usar más.
se administran de forma innecesaria inhibidores de la motilidad, carbón, bismuto, loperamida. Son muy pocos los casos en donde realmente uno le indica. El paciente viene ansioso, te dice, vengo con 5 o 8 deposiciones por día, deme algo para cortar la diarrea. En general, como son diarreas infecciosas, es raro que uno tenga una infección invasiva, entonces uno intenta evitar los antidiarreicos por el tema de que no haya una bacteriemia posterior. La verdad es que, ya digo, por ejemplo, si uno después de una diarrea, distinto es si es una diarrea crónica, post-gastrectomía, un paciente obeso que se operó, un bypass, lo que sea, uno va a dar loperamida, o si, qué sé yo, en una HIV uno ya descartó todo y viene con una diarrea por criptoforidium, hasta que no le suban los CD4 no va a parar con la diarrea, por más que uno le dan Ixoral, lo que sea, pero es la nitazoxamida, ¿no? No va a parar, uno puede dar loperamida, pero en general, ya digo, son muy puntuales los casos, no damos antidiarreicos. El uso irracional de antibióticos. Generalmente a la guardia, diarrea, ni siquiera le preguntaron si tenía moco, jugo, sangre y le dieron una cipro. Eso ahora vamos a ver que no es así. Y que se retrasan en la alimentación. Entonces, si la diarrea es aguda, el paciente viene con fiebre, viene con moco, pus o sangre en la caja, lo confirmamos con unos leucocitos de materia fecal o una sangre oculta de materia fecal. Lo más probable es que sea bacteriana, que tenga una shigella, una salmonella o un campylobacter. Lo mismo que la diarrea del viajero, cuando es con grado severo. El paciente que está descrito, cuando uno cambia de lugar, hay otra flora diferente, otras comidas, el tema del agua. El germen más probable es Escherichia coli enterotoxigénica. Acá sí uno va a indicar, en estos casos puntuales, antibióticos. ¿Qué se sugiere? Una equinolona, lo que se le da cipro, 500 cada 12 por 10 días más o menos. Y en la diarrea persistente, recuerden, persistente de 14 a 28 días más o menos, lo más probable es que sea una giardia. Uno antes de dar antibiótico para una giardia va a intentar pedirle, es un parasitológico fresco, o sea, junto una sola muestra, un tarrito de orina, una muestra sin agregarle nada, no hace falta el formol es para el parasitológico seriado. Entra la muestra y la espera y le da así metronidazol, 500 cada 8. Para el paciente hospitalizado, esto ya lo habíamos hablado, el tema de la colitis pseudomembranosa, el Clostridium difficile, en general recibieron antibióticos previamente, y uno lee los libros, si recibió clindamicina, bueno, favorece con cualquier tipo de antibiótico, hemos llegado a ver Clostridium difficile. La colonoscopía, uno, si sospecha una diarrea por Clostridium, en general no le va a ir a hacer una colonoscopía al paciente. Son pacientes que nos llaman a nosotros, tal paciente está con diarrea, pedirle un cobro, una toxina y demás, y uno después, si con todo eso es negativo, va a ir a hacer una colon, si no, no se va a meter. Si nos pasa a veces que uno hace una colon y se encuentra con, estas son las imágenes, ven los grumos, todo esto es la pseudomembrana que le llamamos, de Clostridium difficile. La toxina para Clostridium difficile en materia fecal, también, se entra por el laboratorio común, se entra en un frasquito de orina, no hace falta agregarle nada, sí tiene que ser una diarrea líquida, o sea, realmente tiene que tener diarrea el paciente. Si la materia fecal es sólida, ahí no tiene Clostridium, y más, el laboratorio te rechaza la muestra para Clostridium. Hoy por hoy lo que se hace es PCR. Antes no era por PCR la toxina, hasta hace 2 o 3 años, entonces, por lo menos a nivel público, privado sí. Entonces uno tenía que entrar hasta 3 muestras de materia fecal para realmente decir que este paciente no tiene Clostridium. Hoy por hoy con la PCR sensibilidad más del 90%, con lo cual, si viene negativa la PCR, lo vamos a ver que así sea. Y el tratamiento, más que la vancomicina, porque la vancomicina la vamos a hacer endovenosa, nosotros no tenemos banco oral, es con metronidazol vía oral. El tema es que el antibiótico no sea solo tenga efecto sistémico, sino también que lo reciba por vía oral, para el Clostridium. También 500 cada 8. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una. Sí. Yo había leído que el tema de los antibióticos recibidos eran afectados más que nada a la flora anaerobia del tracto. Mira, en general, vos tenés paciente aquí internado y está con, qué sé yo, el plan acá para cubrir un intrahospitalario arrancás con Bancotazonam, por ejemplo, y ese paciente te empieza con diarrea. O sea, no es solo la flora anaerobia. Al paciente le barre todos los antibióticos que tiene el paciente internado. Tenés Bancotazonam o fibracina tazobactam, perdón, vancomicina y fibracina tazobactam, o vancomicina, meropenem, colistin,
Después lo tuviste con Linezolid porque tuvo, tiene falla renal y lo tenés tratando con una bacterina estáfilo. Son realmente antibióticos de muy amplio espectro y barren con todo, entonces no vas a saber realmente. Por eso sospechalo siempre que el paciente estuvo internado y recibió un antibiótico. Y lo otro que también nosotros por ahí vemos, saben que es gastro, el consultorio está más acotado, no lo van a ver ustedes por ahí en una guardia. En cada reactivación de una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, siempre hay que pedir también la toxina. Nosotros tenemos muchos pacientes que uno viene reactivado y no sabe si se reactivó o es que está infectado. Y siempre tenés que buscar porque tienen, son pacientes, como hoy se sabe que no es solo el ambulatorio, el internado, sino pacientes en contacto con el sistema de salud. En ellos también por ahí tenés que buscar un perfil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estoy hablando muy rápido? Vamos a diarreas crónicas. Bueno, diarrea crónica. Lo primero que uno se pregunta cuando viene un paciente y te dice si hace 3 meses, hace 1 año, 10 años que estoy con diarrea, es el paciente que tengo acá enfrente. Acá sí uno va a usar la clasificación. ¿Es algo orgánico o es algo funcional? Es fundamental el interrogatorio. ¿Cómo son las características de la materia fecal? Como dijimos antes, líquida, sólida, pastosa. Esto yo lo insisto porque uno normalmente no pregunta, pide estudios complementarios y no pregunta. Hay moco, hay pus, hay sangre, la diarrea lo despierta por la noche, la diarrea le impide trabajar. Hay lo que se llama la dientería, que es cuando el paciente ve la comida como si no estuviese digerida, los pedacitos de tomate o lo que sea, lo ve en la materia fecal. La materia fecal flota en el agua, pensando en una estateorrea. La materia fecal es amarillenta, es blanca, es marrón, se pega a las paredes del inodoro. Son todas cosas que les van a ir dando pie. Alterna constipación y diarrea. ¿Cuándo pasa eso? Fundamentalmente en el colon irritable. La diarrea es nocturna, tiene antecedentes de anemia. Hay un cambio en el hábito evacuatorio hace 3, 6 meses, está anémico, piensa en un cáncer. Se asocia con alimentos, pensando en intolerancia a la lactosa, fundamentalmente en lo que es adultos. Y lo otro es con los alimentos, por ejemplo, si hay una diarrea osmótica, el paciente cuando no come no va a tener la diarrea, o sea, que mejora con el ayuno. Se asocia con situaciones de estrés, sobre todo en el colon irritable, cirugías previas. ¿Qué cirugías son importantes? Policistectomía. Le va a pasar mucho paciente operado de la vesícula que te dicen, sí, me operé y al mes empecé con diarrea. La diarrea con policistectomía, ¿qué es lo que pasa? Normalmente uno tiene la vesícula, el reservorio de ácidos biliares, que se vuelcan solamente al intestino cuando uno come y se mezclan con la comida. Con policistectomía hay un flujo continuo de sales biliares al intestino y esto produce una diarrea hay alteración en lo que es la flora bacteriana y fundamentalmente como a nivel colónico es osmóticamente activo. Entonces son pacientes que les va a llamar la atención, que te dicen que la diarrea la tienen a la mañana y después mejora a lo largo del día esa diarrea. Se operaron de la vesícula hace 1 o 2 meses. Y esos pacientes mejoran con colestiramina. La colestiramina viene en sobres de 4 gramos, lo máximo que se pueden dar son 16 gramos, 4 sobres por día, uno empieza con un sobre cada 12 horas, el paciente mejora ampliamente. En general pueden tardar hasta 1 año en adecuarse a el flujo de bilis. Después lo otro que hay que preguntar, las cirugías gástricas, tenemos muchos pacientes operados, bypass gástrico y demás, esos pacientes, depende del tipo de cirugía, siempre es fundamental, dónde hicieron las anastomosis, dónde está si ustedes tienen una Billroth o si hacen una gastrectomía, una manga gástrica, a dónde está el pie de la anastomosis abajo, en el ayuno, porque si le dejaron un segmento muy corto entre lo que ustedes piensen, hacen el corte de estómago, lo que es la unión del duodeno y yeyuno con el otro asa de yeyuno, si quedó muy poco segmento común en donde se mezclan las secreciones de páncreas, de hígado con los alimentos, hasta que llega la válvula ileocecal, ese paciente va a tener diarrea seguro. Después lo otro, pacientes hoy por hoy tiene un paciente de una hemorragia digestiva, le hacemos una endoscopía y hacemos tratamiento endoscópico, pero hace 20 años esos pacientes se operaban. También hay muchos pacientes, a lo mejor dando vuelta con alguna Billroth, que fue con una úlcera gástrica.
y después todo lo que son resecciones intestinales, fundamentalmente lo que es ilion terminal, válvula ileocecal. Si quedaron sin válvula ileocecal son pacientes que van a tener diarrea, o si tuvieron que hacerle una iliorectoanastomosis por alguna patología en particular, esos pacientes van a tener alteraciones. Es muy importante saber qué tipo de cirugía tuvieron, porque eso vamos a ver si hay alteración de la absorción proximal, alteración de la absorción distal, y para ver la terapéutica. Enfermedades sistémicas asociadas, sobre todo las autoinmunes, la diabetes. Hay muchos pacientes con disautonomía por diabetes, por la diabetes tan mal controlada en nuestro medio. La enfermedad pancreática, más raro, alcohol, drogas, viajes recientes y los antecedentes familiares. Al examen físico siempre hay que revisar la región anal, la mucosa rectal, la función epiteliana, cuál es el estado nutricional de nuestro paciente, si tiene alguna neuropatía autonómica, colagenopatías, enfermedades vasculares, y siempre obviamente ver si no tenga ninguna masa abdominal. Con esto uno realmente quiere llega al 70% de los diagnósticos. Este cuadro calculo que también lo habrá visto en los libros, para diferenciar funcional u orgánico. La diarrea funcional, en general el paciente dice, no, yo toda la vida tengo diarrea. Suele ser una diarrea cíclica, o sea, no es que me informo que no tengo diarrea, después me constipo, una semana de diarrea, una sí, una no. En cambio, la diarrea orgánica suele ser de corta evolución. La continuidad, bueno, alternante en la funcional, la orgánica es continua. La sensación cuando va del cuerpo, el paciente funcional está como insatisfecho, o sea, como que no terminó de evacuar lo que tenía, te dice. En la diarrea orgánica, sobre todo, va a tener poco itemismo si tenemos afección a nivel colónico, a nivel distal, va a quedar con esa sensación. La diarrea funcional, el paciente tiene diarrea de día, después de comer, tiene un reflejo gastrocólico acelerado. En cambio, la orgánica, aparte de tener la diarrea de día, la diarrea lo despierta por la noche, eso es muy importante. Y es independiente de lo que coma. El paciente con diarrea funcional tiene un dolor perievacuatorio antes de ir al baño, y la orgánica sin relación con las evacuaciones, y bueno, eso también depende de la patología de base. El paciente funcional dice, doctor, estoy hinchada, siempre está distendido, y en la orgánica es variable. Es raro que haya pérdida de peso en el funcional, y suele ser muy importante cuando uno tiene un paciente con diarrea orgánica. No está deshidratado en funcional, el que tiene una diarrea orgánica sí. El laboratorio en el funcional suele ser normal, el paciente con una diarrea orgánica no. Tenemos anemia, puede haber o no en la crónica, por ahí es más raro que tenga una alteración en la función renal, pero sí el tema de la anemia, un litro alta, pedir una PCR cuantitativa. Las características fecales, el paciente con una diarrea funcional suele tener una diarrea de bajo volumen y con una diarrea orgánica de alto volumen, pero eso también es variable, depende de si tenemos afectado el delgado o el intestino grueso. La mucorrea es frecuente en el funcional porque son pacientes que suelen tener constipación, entonces tienen un aumento de la secreción de moco, sobre todo a nivel distal, si se acuerdan en las glándulas abajo a nivel de la línea dentada. Y es raro en la orgánica. Y sangre no va a tener el funcional. Y la diarrea orgánica es posible. Con respecto a esto, no es el tema de diarreas, pero sí tengan muy en cuenta que aunque sea un paciente joven, hoy por hoy, si bien uno dice colonoscopía para screening de cáncer de colon a partir de los 50 años, una endoscopía, por lo menos, hoy por hoy hay mucho cáncer de colon en nuestra ciudad y en toda la región. Paciente joven, 30, 20 años, aunque les parezca raro, que viene con sangrado, aunque uno tape y vea que la hemorroide está sangrando, derívelo a un gastroenterólogo, porque hoy por hoy ese paciente tiene indicación de hacerse también una colon. Todavía no está escrito en las guías ni nada, pero hay mucha incidencia de cáncer de colon en gente joven, sin ningún antecedente previo, porque ese va a ser el caso índice para el resto de la familia. Deriven a un gastroenterólogo porque aunque parezca la hemorroide, tiene indicación de hacer una colon. Nada que ver con las diarreas, pero para aprovechar que ustedes van a estar en las guardias y demás, hay que hacerles colon a estos pacientes. Bien, ¿cómo vamos a estudiar una diarrea crónica? Lo que vamos a buscar es mala absorción. Vamos a buscar si hay estatorrea. En el interrogatorio pregunten, ¿la materia fecal flota? Y después lo vamos a ver también en la analítica de la materia fecal. Si hay pérdida de peso, anemia, osteoporosis en las diarreas crónicas, porque si tiene estatorrea va a perder vitaminas liposolubles, va a tener alteraciones en la absorción del calcio. La distensión abdominal, edemas, los edemas lo tienen por hipoalbuminemia estos pacientes.
La neuropatía periférica, que nos va a orientar, por un lado, a lo mejor si es una diarrea asociada a una diabetes, o si tiene tanta diarrea, por ejemplo un celíaco refractario o un celíaco maltratado, en donde tienen una neuropatía periférica fundamentalmente axonal por déficit de vitamina B estos pacientes. Las acrodermatitis, la hiperkeratosis, ceguera nocturna, por alteración de la vitamina A, glositis, mostré que es más raro, es por la hipocalcemia. Fracturas patológicas sí tienen, sobre todo lo que son los celíacos, que en general, ahora vamos a hacer un poquito de celiaquía, pero no están bien tratados. Y si tiene signos de sangrado, petecias, equimosis, en general, esto es porque el paciente va a tener una alteración de los tiempos de coagulación por un déficit de la absorción de vitamina K. Recolectar materia fecal de 24 horas, difícil. Con la materia fecal lo que vamos a ver es cuando uno mira el tarrito, vamos a ver si es acuosa, si es esteatorrea o si es inflamatoria. Uno lo que le va a pedir al paciente en consultorio, por una diarrea crónica, estamos hablando, si no recuerden eso, va a pedir un test de digestibilidad de materia fecal, eso lo junta el paciente, y ahí nos van a describir si la diarrea es acuosa o no. Y para la esteatorrea lo que vamos a pedir es un esteatocrito. El pan de Camel y demás no se usa, hoy por hoy lo que se usa es el esteatocrito, que no hace falta que el paciente haga esa dieta con carne de grasa, los días previos y demás. Si tiene un esteatocrito más del 2%, ese paciente tiene esteatorrea. Entonces ahí uno va también pudiendo dividir. Las diarreas acuosas reinterroguen una y otra vez laxantes. Y laxantes prescritos por un médico y cáscara sagrada, otro tipo de cuestiones. Pensar en malabsorción de hidratos de carbono, toxinas bacterianas, paciente ambulatorio que tiene una diarrea crónica sí le van a ir a pedir un copo a ustedes. Malabsorción de sales biliares, sobre todo si fue operado, si tiene la policitectomía o si ha tenido alguna resección de intestino de ilion. Recuerden que las sales biliares se absorben a nivel distal. Vasculitis, bueno, lo van a ver más raro, drogas, postvagotomía, si tuvo una gastrectomía posterior a una úlcera gástrica, la neuropatía diabética, el colon irritable, los tumores neuroendocrinos, raro pero hay, lo que es carcinoide, tumor medular carcinoma medular de tiroides, con alteración del calcio también lo van a tener, más raro el soliquereris, cáncer de colon, el tema del linfoma, hay linfoma intestinal, asociado a enfermedad celíaca refractaria y asociado o no, y también asociado a lo que es HIV, aumento del riesgo de linfoma, que van a ver. Adenoma velloso más raro, enfermedad inflamatoria intestinal sí hay, colitis microscópica y la diarrea secretoria idiopática. La esteatorrea, perdón, la tecnología no lo permite. La esteatorrea puede ser por mala absorción o por mal digestión, o no digerimos las grasas o no las absorbemos. La mala absorción, el celíaco, el paciente con intestino corto, el paciente que ha tenido, por ejemplo, un Crohn, que fue sometido a múltiples resecciones por estenosis o por fístulas, donde va a tener un síndrome del intestino corto, un problema realmente muy difícil de resolver, porque aparte del trasplante de intestino delgado se hace en Buenos Aires, pero hay muy pocos, no hay tanta experiencia, ya se hace varios años y no le suele ir muy bien a estos pacientes. La isquemia mesentérica también tenerla en cuenta, como dijimos, paciente añoso o con determinadas características. La maldigestión por insuficiencia pancreática, déficit de ácidos biliares o el sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano también, pacientes que tienen lipomotilidad, pacientes con aclorimia y demás. Diarrea inflamatoria, si lo describen que hay moco, hay pus, hay sangre, nos lo describen en la muestra que nos mandó, enfermedad intestinal, la diverticulitis, la yeyunitis ulcerativa, la colitis por CMV y por herpes simple. La colitis por CMV y herpes simple lo van a ver en el inmunodeprimido. Paciente SIDA y en el paciente postquimio, no es algo que van a ver ustedes en general en un consultorio. La colitis actínica, sí tenerlo en cuenta, acuérdense que puede ser varios años después que el paciente terminó la radioterapia y está curado de su cáncer. Colitis isquémica, cáncer de colon y linfoma también puede dar un inflamatorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué le vamos a pedir cuando viene? Un hemograma para ver si el paciente tiene anemia o algún otro hallazgo que nos sugiera una patología, eritrosedimentación a veces aumentada, glicemia, función renal, el ionograma, como habíamos dicho, muy importante, laboratorio completo, hepatograma,
Por ejemplo, causas de hipertransaminasemia sintomática es una enfermedad celíaca, o una alteración en las tiroides. Entonces siempre también pedir un hepatograma que nos va a ayudar. Proteína y albúmina por el tema de si hay mala absorción, si hay pérdida proteica, vamos a tener hipoalbuminemia. El perfil lipídico, si tiene mala absorción de líquido y demás, va a tener alteraciones o no de colesterol. Estudio del hierro, en el caso de la anemia, una TSH siempre pedirlo, por el hipo y el hiper. La calcemia, como dijimos, son pacientes que si tienen esteatorrea van a tener mala absorción de vitaminas liposolubles y van a tener hipocalcemia. Ácido fólico y B12, sí, lo pueden dosar a nivel público, a veces se puede, a veces no. Y la serología para la enfermedad celíaca, uno no pide los 3 anticuerpos en el consultorio. Lo que se pide es, los anticuerpos se pueden hacer en IgA o en IgG. Lo que pide uno es, los pacientes con celiaquía pueden tener un déficit de IgA, entonces uno va a pedir una IgA total, siempre eso no se olviden. Pedimos IgA total, pedimos anticuerpo antitransglutaminasa. Con el anticuerpo antitransglutaminasa tiene una sensibilidad de más del 95% para detectar celiaquía y no hay diferencia interobservador. Por ejemplo, un antiendomicio se hace por IFI, por inmunofluorescencia indirecta, y hay diferencia interobservador en el laboratorio, entonces uno no lo pide frecuentemente. Como uno, por ejemplo, les habrán enseñado para ahorrar en un consultorio, uno no va a pedir TSH, T4 libre y T3, pide solo TSH y después B. Acá es lo mismo, uno pide IgA total y antitransglutaminasa. Si uno está en medio privado, puede agregarle una antigliadina de aminado. Hoy por hoy no se pide la gliadina sola, se pide la gliadina de aminada, que la sensibilidad es mucho más alta. Y después uno lo va viendo de acuerdo a cuál, si dan negativos, cuál es la sospecha, si repito en otras cosas. Pero con eso tiene casi el 100% de sensibilidad. Bien, si el paciente viene con esteatorrea, como dijimos, hay mal digestión a nivel de la luz, por insuficiencia pancreática exócrina, no sé cómo arreglar esto, perdón. Insuficiencia pancreática exócrina no lo van a ver muy frecuentemente, en general son pacientes con pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica puede ser por alcohol. Nosotros tenemos mucho más hepatopatía crónica que pancreatitis crónica por alcohol. Sí, en Brasil van a haber mucha más pancreatitis crónica, asociados que toman más bebida blanca. Nosotros por suerte no vemos tanta pancreatitis crónica, pero pueden tenerlo. Y la otra causa, poco frecuente, pero que tenemos pacientes, es con pancreatitis autoinmune. Lo otro, paciente que ha sido sometido a una cirugía pancreática, una DPC, una doble pancreatectomía cefálica o algo con el filo, también puede quedar con una insuficiencia pancreática. Lo otro es sobrecrecimiento bacteriano, como dijimos, pacientes que tienen un intestino corto, pacientes con cirugía, donde ha quedado algo desfuncionalizado, algún segmento del intestino y van a tener sobrecrecimiento. Y a nivel de la pared intestinal, fundamentalmente la enfermedad celíaca, el linfoma, la TBC intestinal, y no se olviden, la tuberculosis es endémica y tenemos mucha tuberculosis nosotros. El Crohn, amiloidosis más raro, y la giardia, que también tenemos mucho. La enfermedad celíaca, ustedes ya saben, es una heteropatía de origen autoinmune, afecta a individuos genéticamente predispuestos de Q2, de Q8, pero recuerden que de Q2, de Q8 le puede dar positivo hasta un 20-30% de la población sana sin celiaquía, como consecuencia de la exposición al gluten. La prevalencia es muy alta, 1 en 150, incluso parece ser más alta todavía. El diagnóstico, como dijimos, con los autoanticuerpos, la clínica compatible, y uno, si lo sospecha, va a ir a hacer una endoscopia alta, toma biopsia de duodeno, se toman por obligación, son 4 biopsias, 2 de segunda porción de duodeno, 2 de bulbo, porque podemos tener afección de bulbo sin afección de segunda porción de duodeno. Lo que van a ver es un acortamiento de la vellosidad. Cuando se acorta la vellosidad, la cripta, hay una hiperplasia críptica y está lleno de linfocitos. Cuando uno ve el preparado, lleno, no sé si tengo una foto, ahí está. A ver. Ven, el paciente no tiene prácticamente, esto es una glucosa normal y esto es un celíaco. No tiene barridas las vellosidades, ven, elongadas e hiperplásicas las criptas, y todos estos puntitos, se ve mal ahí, todos estos puntitos negros que están ahí, en realidad son violeta oscuro, esos son linfocitos. Los LIES son los linfocitos intraepiteliales. Cuando tenemos más de 30 por cada 100 enterocitos, es una de las cosas que hay que tener en cuenta para la celiaquía. Y acá, en la endoscopía, nosotros cuando entramos, esto es segunda porción de duodeno. Esto que ven acá es el patrón del cepillo, ¿ven? ¿Cómo se ve? O sea, este es un pliegue de duodeno, tenemos el patrón del cepillo. Tiene disminución de los pliegues, este paciente tiene cada tanto, en realidad tiene más pliegues cuando uno entra a la segunda porción, no ve esto que el patrón, el cepillo, y ven que se ve como un empedradito, se ve medio mal ahí.
como un empedrado, no sé si lo llegan a ver, eso también es bastante característico. Y si uno le pone incluso un poco de agua y hace sumerge el endoscopio en agua, se ve agrandada la imagen y ve que prácticamente no hay vellosidad. El tratamiento es la dieta libre de gluten de por vida. Este es todo un tema porque el paciente piensa, va al médico y dice, no comas trigo, avena, cebada y centeno, como si fuese fácil. Tener en cuenta que las harinas se usan para conservar alimentos. La harina está en la pasta de dientes, la harina está en la conservación de los fiambres, está en un montón de productos. Y hay lo que se llama contaminación cruzada. En general, en la casa de un paciente celíaco conviene que toda la familia coma sin gluten, porque es casi inevitable que no se contaminen los utensilios con los que cocina la familia, con los que cocina el paciente. Hay que tener en cuenta, aparte, cada 3 o 6 meses, ACELA, que es la Asociación de Celiaquía, va renovando las listas de los alimentos y de los productos que se pueden consumir los pacientes que realmente no tienen gluten, porque a veces una misma marca, un mismo producto, saltando lo que sea, se contaminó. Tener en cuenta también que las medicaciones tienen gluten. En general, el paciente celíaco, un paciente hipotiroideo, la levotiroxina, no tenemos levotiroxina sin gluten, por ejemplo. Así que tenerlo muy en cuenta. Porque el paciente a lo mejor permanece asintomático, pero es un paciente que tiene anticuerpos positivos y cuando lo rebiopsia sigue teniendo enfermedad. Y si el paciente mantiene la inflamación a nivel crónico, estos pacientes, ya en los últimos 3 o 4 años hemos tenido 3 o 4 pacientes con linfoma por celiaquía, o sea, celiaquía no tratada, no se hicieron la dieta correctamente durante muchos años. Así que es muy importante el tema de la dieta. Con respecto a la malnutrición, bueno, lo había dicho antes, el tema de la insuficiencia pancreática por pancreatitis crónica, fibrosis quística, por suerte no vemos mucho, y el cáncer de páncreas. En general, el cáncer de páncreas puede debutar, el paciente empieza con diarrea por el tema de la maldigestión, empieza con diabetes y tiene un cáncer. Y el sobrecrecimiento bacteriano lo puede tener el colon irritable, lo puede tener el hipotiroideo, la neuropatía diabética fundamentalmente, las resecciones, las cirugías y la clorhidria. Para el tema del páncreas, ¿qué se hace? Empezamos con una eco y después para páncreas, en general se prefiere una tomo más que la RMI. La colagio retrógrada, o sea, la CPRE, en general no se usa, porque ¿qué pasa? Uno cuando entra, es raro que vea, tiene que ser un tumor de cabeza de páncreas, en general, salvo que afecte demasiado y comprometa demasiado la papila, no van a ver mucho. Y para hacer un cepillado, realmente el rédito diagnóstico del cepillado es muy bajo, así que en general no se pide. Sí, lo que pedimos en forma ambulatoria, sino cuando pide los estudios, ve que el paciente tiene una estatorrea, que tiene estatorrito de más del 2%, que sospechamos que hay malabsorción de grasas, y se pide la elastasa. Cuando la elastasa está alterada, la elastasa la secreta el páncreas y aparece en materia fecal en forma inalterada. Lo normal es de 200 a 500. Cuando la elastasa está baja, uno va a ir a sospechar insuficiencia pancreática y se hace a nivel público. Y para el sobrecrecimiento bacteriano lo que se puede hacer es cultivo aspirado duodenal. ¿Cómo es esto? Súper engorroso. Uno hace la endoscopía, llega al duodeno, tiene que poner líquido, poner agua y poner una trampa cuando uno después aspira, el aspirador y demás, y de eso tomar un cultivo que siempre se termina contaminando. La verdad es que no se hace. ¿Qué se hace? Si uno lo sospecha, hace una prueba terapéutica, hace 10 días de ciprofloxacina. Esa es la realidad. El test del aire expirado, recién ahora está empezando a ver en Rosario, no porque es una técnica difícil, calculo que lo habrán leído en el libro, cómo se hace, con glucosa, hidrógeno y demás. Es un test sencillo, que realmente en Buenos Aires se hace y uno los trata si realmente tiene sobrecrecimiento, pero no lo tenemos disponible, por lo menos nosotros a nivel público y a nivel privado mucho no hay. Pero uno hace la prueba terapéutica. Ahora lo pasa. Ya terminamos, no se preocupen, se están aburriendo, se están yendo. Bueno, y por último, la diarrea inducida por drogas, que como les decía, siempre pregunten, causas de diarrea osmótica, lactulosa, el lactulón, que es el laxante, los otros laxantes, la leche de magnesia, que también la gente consume.
consume y piensa que no causa nada. Diarrea secretora, laxantes, antibióticos, los AINES y digital. Para la diarrea motora, la metoclopramida, el Relebran, recuerden que es un profilético, lo mismo que si el paciente toma Covaxin, que es la cilaprida. También preguntar, cilaprida no se usa más por la prolongación del gluten. T4, que el paciente esté sobremedicado y que esté con algo de hipertiroidismo. La colchicina también estimula, puede dar diarrea. Después, lo paso rápido, perdón, para esteatorrea, los aminoglucósidos, la colestiramina, puede favorecer también la diarrea. Hay que tener en cuenta ver cuál es la resección, si uno le va a dar colestiramina, por ejemplo, porque tiene resección de ilion terminal. Si la resección es de menos de 1 metro, en general la colestiramina lo va a ayudar porque lo que hace es taponar las sales biliares. Ahora, si la resección ha sido más larga, no lo va a ayudar, es más, va a tener más diarrea con la colestiramina porque el hígado no va a dar abasto para producir tantas sales biliares y va a terminar con una esteatorrea. Y lo rectal, la medicación que se usa algunos usan para el tema de la obesidad, que justamente la función es generar una diarrea. La exudativa, los AINES y los antineoplásicos, la colitis microscópica, los AINES, tenerlo muy en cuenta, tenemos muchos pacientes ancianos que consumen AINES de manera crónica y suelen tener pacientes microscópicos, de colitis microscópica, uno entra a la colono, ve un colon, a lo sumo con un edema en específico, biopsia y después es una colitis microscópica. Y la colitis pseudomembranosa, antibióticos, antineoplásicos y tener en cuenta, como habíamos dicho antes, siempre